Cuando Thomas Alva Edison concibió la bombilla eléctrica, nadie podía imaginar que aquel invento iluminaría nuestro planeta con luz propia, casi como una estrella. Esta es una de las imágenes más bellas y más inquietantes de la presencia humana en el planeta. Ese resplandor que de manera tan nítida dibuja las fronteras del primer mundo. Deja constancia de la energía que derrochamos, la luz que dejamos desvanecer en el espacio. Desde el fuego hasta el control de los elementos atómicos, la historia de la humanidad no deja de ser el intento del control de los medios de su avance, de la energía que arrebata a la Tierra. Este automóvil casi logra evitar la emisión de partículas contaminantes. Se trata del Neckar 5, uno de los prototipos desarrollados por Daimler Chrysler. Su motor funciona con metanol, un compuesto químico que sirve de medio de almacenamiento de hidrógeno en estado líquido. Alcanza una velocidad superior a los 150 km por hora y puede cubrir una distancia de 450 km sin repostar. El hidrógeno metanolizado, al combinarse con el oxígeno, permite una reacción que da lugar a energía. Es el coche con pila de almacenamiento de combustible más moderno del mundo. El hidrógeno es abundante, eficiente y limpio. Es uno de los elementos fundamentales del universo y puede convertirse por excelencia en la fuente de energía del futuro. Hace medio millón de años, los primeros homínidos aprendieron a transformar la energía química de la madera en luz y calor. Descubrieron el fuego y comenzó la conquista de la energía. Las llamas iluminaron las cavernas, las calentaron y sirvieron para cocinar los alimentos. El fuego nos permitió fundir los metales, fabricar vidrio o cocer ladrillos con los que construir casas. La mitología griega, de hecho, lo adoptó como símbolo de la humanidad. Cuenta la leyenda que Prometeo robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres y convertirlos así en los seres supremos de la creación. El hombre ha evolucionado de la mano de la energía, de su dominio y su necesidad. Hubo un tiempo en que nos servíamos de la fuerza de los animales, de las corrientes de los ríos o de la potencia del viento. Hacia el año 50 a.C., los romanos comenzaron a emplear energía hidráulica para moler grano o bombear agua, y el uso del carbón proviene de los tiempos de la Edad Media. Pero el término energía no comenzó a ser habitual hasta finales del siglo XVIII, cuando James Watt y su innovadora máquina de vapor iniciaron la llamada revolución industrial. Esa revolución significó un salto cualitativo en la historia del hombre y su relación con el entorno natural. Durante varias décadas el carbón fue la principal fuente de energía. Pero a mediados del siglo XIX los modernos avances tecnológicos demandaron el empleo de nuevos combustibles. El primer pozo de petróleo de la historia se perforó en 1859, en Lugar, Pensilvania, Estados Unidos.
Este líquido oscuro y viscoso, gestado en las entrañas de la Tierra durante cientos de millones de años, hizo funcionar los primeros motores de combustión. Más tarde, las fábricas, los automóviles, los trenes modernos, los aviones, el mundo empezó a acelerarse. Después de siglo y medio, el automóvil se ha convertido en uno de los iconos más representativos de la modernidad, pero también del despilfarro y de la contaminación. Somos más de 6.300 millones de seres humanos. Cada uno consumimos por término medio una cantidad de energía equivalente a 1,6 toneladas de petróleo al año, aunque estos datos ocultan una realidad muy dispar. En Estados Unidos y Canadá, la cifra se eleva hasta 8 toneladas, mientras que en los países menos desarrollados el consumo ni siquiera alcanza los 500 kilos, 16 veces menos. No es que los habitantes de estas regiones sean más ahorrativos. Lo que sucede, entre otras cosas, es que más de una tercera parte de la población del planeta vive aún sin luz eléctrica. Igual que la distribución de alimentos, los ciclos de producción y consumo de energía dejan una contundente constancia de las acusadas diferencias entre países ricos y países pobres. Las regiones en desarrollo, en las que vive el 80% de la humanidad, consumen menos de una tercera parte de la energía que se produce en todo el mundo. Sin embargo, sufren las mismas consecuencias, la más acuciante, el cambio climático. Pensamos que el cambio climático es uno de los temas más importantes para la humanidad, por lo que creemos que Kioto es un modesto primer paso para intentar introducir una nueva política. Pero debemos hacer mucho más que eso. Kioto significa que Europa debe reducir un 8% las emisiones para el 2010, entre el 2008 y el 2012. Pero no necesitamos disminuir un 8% nuestras emisiones, necesitamos disminuirlas un 60 o 70%. Y esto requiere una nueva tecnología. Estamos viendo cómo esta tecnología está emergiendo, especialmente en el sector del transporte, que es el que está creciendo más rápidamente en términos de demanda energética. Es en el que se están cumpliendo la mayoría de las promesas. Entre el 2003, 2004 o 2005 veremos el primer prototipo precomercial de coche movido por pilas de combustible. Así que creo que en 10 o 15 años las pilas de combustible se convertirán en la principal opción tecnológica de entre todo el conjunto de combustibles que producen energía, ya que solo producen agua como desecho. Esta será la primera fase, donde también habrá un impulso del gas natural, que ahora es el preferido por Rusia, y también del motor de propulsión. En la segunda fase tendremos un auge de las energías renovables, que se notará sobre todo en 10 o 20 años, con especial competitividad de la energía eólica, que ya es ahora la más competitiva. Y también probablemente surgirá un desarrollo de la tecnología fotovoltaica, por lo que creo, como cree la firma Shell, que en el 2050 tendremos el 50% de nuestras necesidades energéticas cubiertas por las energías renovables.
Bajo este glaciar de los Alpes franceses existe un camino medieval muy transitado en la época. Es la evidencia de que el clima de la Tierra es cambiante y en plazos no tan largos. Ocurre que hablar de cambio climático es casi una redundancia, porque la principal característica del clima es precisamente su variabilidad. Las microburbujas de aire congeladas en los hielos árticos y antárticos guardan el secreto del clima. Los investigadores son capaces de saber la temperatura y las características del aire de hace millones de años, analizando las burbujas que se encuentran sepultadas bajo kilómetros de hielo. Además, los anillos de crecimiento de árboles fósiles y de corales y otros sistemas permiten conocer con ciertas garantías el registro de temperaturas. Sabemos, por ejemplo, que hace 250 millones de años la temperatura media de la Tierra era al menos 5 grados más alta que la de hoy. Pero esos cambios fueron muy paulatinos. Las especies animales y vegetales tenían tiempo para acostumbrarse a los cambios, para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero en los últimos años se ha detectado indicios de que ahora el clima está cambiando de forma tan notable y rápida que sus consecuencias sobre la economía y la vida pueden ser catastróficas en un plazo relativamente corto desde nuestra perspectiva, y un leve parpadeo en el tiempo geológico. La Tierra se calienta lenta pero inexorablemente y la temperatura media del planeta se ha incrementado en cerca de 1 grado desde mediados del siglo XIX. Expertos de todo el mundo, integrados en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, han desarrollado modelos de predicción que indican que durante el siglo XXI esta tendencia se acelerará entre 2 y 5 grados más. Pero ya nadie duda de que el cambio climático se está produciendo. Hay 2 factores que influyen en este cambio: la tendencia natural y la actividad humana sobre el clima. Más del 50% de los cambios climáticos que se han venido observando en los últimos 150 años, pues por lo menos la mitad de ese cambio climático, en los 100 primeros años, se deba a alteraciones naturales de la energía solar recibida. En los últimos 40 o 50 años, sin embargo, casi un 70% del calentamiento observado en la Tierra se debe probablemente a la intensificación de gases de efecto invernadero, y el otro 30% o 40% se deba probablemente a las alteraciones naturales de energía solar recibida y de viento solar. De manera que nuestro problema es, hay muchas causas que alteran el balance de radiación es el que produce los cambios de clima, y realmente todas las causas que alteran el balance influyen en el cambio de clima. No podemos decir ni que sea el viento solar solo, ni que sea la radiación solar sola, ni que sea la intensificación de gases de efecto invernadero únicamente la que produce el cambio climático. Todas las causas actúan de manera simultánea, y si atribuimos a los gases de efecto invernadero el cambio climático futuro es porque la alteración futura es dominante en ese equilibrio, y por lo tanto por eso atribuimos en lo fundamental al aumento del efecto invernadero nuestra preocupación por el cambio climático de aquí hasta el 2100. Nuestro modelo de producción de energía tiene un impacto extraordinario sobre el medio ambiente, sobre todo debido a las emisiones de los llamados gases de efecto invernadero, considerados por el Protocolo de Kioto como los grandes culpables del calentamiento excesivo de la Tierra. La inmensa mayoría de estos contaminantes provienen de la industria y el transporte, es decir, del uso de la energía. Los combustibles fósiles, sobre todo el carbón y el petróleo, son los grandes responsables del aumento del dióxido de carbono atmosférico, responsable de 2/3 del aumento del efecto invernadero que amenaza cambiar el clima. La atmósfera actual contiene unas 360 partículas por cada millón de partículas de dióxido de carbono, aunque hasta el siglo XVIII esta cantidad era solo de 280. El causante de este incremento es la especie humana, que ha devuelto a la atmósfera buena parte del dióxido de carbono enterrado en forma de carbón, petróleo y gas natural. Uno de los problemas asociados al cambio climático es el efecto sobre el nivel de los mares.
que está ascendiendo a una velocidad de 2 milímetros al año. Se sabe que el incremento de la temperatura del mar hace que aumente el volumen por dilatación, pero eso solo explica un aumento de 0,4 milímetros. La fusión de los glaciares continentales contribuye con 0,35 milímetros más, pero aún queda por explicar algo más de 1 milímetro y algunas hipótesis lo achacan a los glaciares de Groenlandia y de la Antártida. Otras, sencillamente, no saben por qué sucede. Se trata de uno de los problemas más graves con los que se enfrenta nuestra especie, ya que el 75% de la población mundial vive en zonas costeras. Si se deshelase el hielo que hay en la Antártida, un cataclismo que no está previsto ni en las peores predicciones, los mares subirían 65 metros, y de Nueva York, por ejemplo, solo se verían los edificios de más de 40 plantas. Pero sin llegar a ese extremo, una subida de 1 metro tendría efectos desastrosos sobre la población y la agricultura mundiales. Países enteros como Holanda o regiones como Bengala desaparecerían del mapa. Todas son limpias y abundantes. No se agotarán mientras la Tierra exista. De una u otra manera, tienen su origen en la radiación solar, un fabuloso manantial que nos proporciona casi 20 veces más energía de la que puedan contener todas las reservas de combustibles fósiles del planeta. El viento, el agua, el sol, la masa biológica o el propio calor interno de la Tierra son fuentes de energía renovables, los elementos que mantendrán el mundo en marcha a partir de un futuro no muy lejano. Actualmente, las nuevas fuentes de energía renovables están incrementando rápidamente en cuanto a su utilización y observamos que crecen entre un 30 y un 40%, principalmente la eólica y la fotovoltaica. Creemos que la biomasa tiene un gran potencial, pero la logística para su uso es demasiado compleja como para que tenga el mismo tipo de incremento. De todas formas, hemos estado siguiendo las curvas progresión de estas tecnologías y están alcanzando muy rápidamente a las formas convencionales de obtener energía. Así que creemos que en los próximos 10 años veremos un gran desarrollo de estas energías renovables. El futuro de las energías renovables es prometedor, pero hacer que llegue a ser una realidad no es tarea fácil. Además de superar barreras científicas y tecnológicas, será necesario preparar el terreno en los aspectos sociales y sobre todo económicos. Los críticos hablan de elevados costes de producción, aunque es posible que estos argumentos no sean tan reales como pueda parecer. Actualmente la generación de 1 kilovatio hora, si fuéramos capaces de contabilizar todos los costes que hay en la generación de 1 kilovatio hora térmico por carbón o por gas, nos daríamos cuenta de que hay ciertas cosas que no las estamos contando, que no se cuentan dentro de lo que es el coste puro de una compañía eléctrica o de una compañía distribuidora, de una compañía generadora o distribución, sino que están contabilizados dentro de los presupuestos del Estado. Por ejemplo, pues el coste social de la minería o de las subvenciones a la minería, está pues el coste de transporte de combustibles, los planes de seguridad, etcétera, etcétera. Todo esto no está internalizado dentro del coste del kilovatio hora y, por lo tanto, no se puede comparar el coste del kilovatio hora eólico, por ejemplo, con el kilovatio hora térmico, porque el kilovatio hora eólico no tiene todos estos costes ambientales y, en cambio, los otros sí los tienen. Si los contáramos todos, el kilovatio hora eólico sería incluso mucho más barato que el otro. Entonces, lo que pasa hoy es que, de alguna manera, se tiene que compensar al kilovatio hora eólico para que lo podamos realmente comparar.
El empleo del viento como energía es una de las prácticas más antiguas de la historia de la humanidad. Los primeros barcos de vela, fabricados unos 5000 años antes de Jesucristo, eran ya auténticas máquinas que se servían de la poderosa fuerza del viento para transportar personas y mercancías. Los primeros molinos se construyeron en Asia hace 2000 años, aunque llegaron a Europa en los tiempos de la Edad Media. Hoy empleamos estos otros ingenios no menos llamativos, los aerogeneradores. Se trata de mecanismos extremadamente sensibles, que comienzan a funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 4 o 5 metros por segundo. El movimiento de las palas alimenta un generador eléctrico y la energía resultante se distribuye directamente entre los centros de consumo. Su rendimiento es por el momento relativamente bajo. Los más productivos no generan más de 1000 kilovatios de energía por hora, aunque ya existen prototipos que pueden llegar hasta los 3000. Yo pienso que estamos en una situación todavía joven, todavía inmadura y todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Técnicamente podemos llegar muy lejos. La energía eólica puede tener una cuota del 20 al 30% perfectamente. No hay problemas técnicos para quedarnos en menos. No hay ninguna limitación técnica para eso. La energía eólica genera ya el 2% de la producción mundial de electricidad, pero se multiplicará por 3 antes del año 2006. Es sin duda la fuente renovable más avanzada, pero no la única. Suelen crecer de manera espontánea junto a los caminos. Cuando nos topamos con ellos, procuramos evitarlos para no pincharnos. Los agricultores los detestan porque perjudican sus cosechas. Sin embargo, constituyen una de las alternativas más sólidas para la definición del mapa energético de los próximos años. El humilde cardo borriquero se perfila desde hace algún tiempo como uno de los combustibles del futuro. La obtención de energía a partir de masa biológica o biomasa abarca todas las materias orgánicas renovables. Sus sorprendentes posibilidades energéticas suponen un regreso a los albores de la civilización. La madera fue uno de los primeros combustibles empleados por el hombre. Hoy se sigue utilizando, pero el panorama de los combustibles orgánicos es muchísimo más amplio. Ya existen centrales eléctricas que funcionan a partir de la combustión de paja de trigo o de cáscaras de almendra. La generación de energía a partir de biomasa produce dióxido de carbono, el mismo que han utilizado las plantas antes de convertirse en materiales combustibles. Sin embargo, serán las propias plantas, las nuevas generaciones de vegetales, las encargadas de eliminarlo. Al final del proceso, el impacto será neutro. La masa biológica, como el resto de las fuentes de energía renovables, es amable con el medio ambiente. El 14% de la energía que consumimos en el mundo actual procede de la biomasa, pero una vez más es necesario matizar las cifras. La mayor parte de esta energía, hasta un 90%, se genera y se consume en los países en vías de desarrollo. La biomasa satisface las necesidades energéticas de los 2000 millones de personas más pobres del planeta Tierra. Mientras tanto, el mundo industrializado trabaja en el desarrollo de tecnologías que permitirán trabajar con estos combustibles orgánicos a pleno rendimiento.
Nuestro planeta recibe del Sol una cantidad de energía 4000 veces superior a la que consumimos. Y seguirá siendo así durante los próximos 5000 millones de años. Desde la humilde perspectiva de nuestra especie, la energía del Sol es inagotable. La capa exterior de la atmósfera terrestre recibe por término medio 340 vatios de luz y calor por metro cuadrado. Las nubes o las masas de hielo y nieve reflejan el 30%. Aún así, el Sol pone a nuestra disposición más de 120.000 millones de megavatios de energía. Para producirla por nuestros propios medios, necesitaríamos 21 millones de centrales nucleares. La energía solar calienta el suelo y las aguas de los océanos. Las plantas la utilizan para llevar a cabo sus procesos de fotosíntesis. Los seres humanos tratamos de desarrollar procedimientos que nos permitan emplearla para cubrir nuestras necesidades cotidianas. Estos paneles están diseñados para captar la radiación infrarroja del Sol, las ondas que contienen la energía transformable en calor. Pertenecen a la Plataforma Solar de Almería, el mayor centro de investigación en Europa dedicado a la energía solar. El procedimiento es perfecto para la vida doméstica. Calienta el agua, alimenta los sistemas de calefacción y, lo más importante, el coste es mínimo. Y si disponemos de campos de heliostatos como estos, se puede concentrar el calor para generar electricidad o para procesos industriales y de descontaminación. El futuro de la energía solar pasa, sin embargo, por las células fotovoltaicas, dispositivos semiconductores que transforman directamente la luz en electricidad. Funcionan muy bien en relojes o calculadoras, pero son aún demasiado costosas y rudimentarias para cubrir necesidades de mayor envergadura. Apenas aprovechan el 18% de la energía que les llega. Las previsiones más optimistas sitúan el apogeo de la energía solar en el año 2015. Para entonces se fabricarán células más baratas y efectivas, quizá las mismas que viajen un día al espacio en busca de la radiación directa del Sol. El desarrollo de las renovables está condicionado a aspectos tecnológicos, aspectos político-administrativos y aspectos sociales. Desde el punto de vista tecnológico, la evolución de las distintas renovables es diferente. O sea, así como la energía eólica en los últimos 20 años ha evolucionado muchísimo y prácticamente hoy podríamos decir que tecnológicamente es una fuente de energía fiable, económica, rentable, etc. Hay otro tipo de energías como por ejemplo la fotovoltaica que le está costando más porque tecnológicamente le cuesta más llegar al umbral de rentabilidad. En lugar de 20 años probablemente tendrán que pasar 30 o 40 años, pero estamos en el camino. De todas maneras, lo que está marcando más y lo que puede hacer dar la vuelta, digamos, a toda esa velocidad de crecimiento es las decisiones políticas que favorecen o que permiten el crecimiento de un tipo de energía u otro. Esta imagen tan futurista podría ser real en un tiempo no muy lejano. Sofisticados ingenios girando alrededor de la Tierra. Máquinas diseñadas para captar la luz solar, transformarla en microondas y dirigirla a un sistema de antenas terrestres instalado al efecto. Para obtener la energía que produce una central nuclear de 1.000 millones de kilovatios, necesitaríamos ensamblar algún que otro kilómetro cuadrado de colectores. La estructura no pesaría menos de 800 toneladas. Toda la luz y el calor que nos llega del Sol tiene su origen en el hidrógeno, el combustible natural más abundante del universo, el combustible de la vida.
El hidrógeno es el principal centro de atención de los científicos y tecnólogos que atisban ya ese futuro cercano en el que nadie tenga que preocuparse por la energía. El 75% de todo lo que existe en el universo es hidrógeno. En la Tierra, sin embargo, el porcentaje disminuye. La mayor parte del hidrógeno atómico o molecular que pudo existir en nuestro planeta escapó al espacio. La gravedad terrestre no fue suficiente para retenerlo. El resto se quedó aquí, formando parte del agua o de los compuestos orgánicos. El gran potencial del hidrógeno como fuente de energía radica en su capacidad de unirse con el oxígeno para formar agua. El proceso no es muy distinto al que se produce al quemar sustancias fósiles o materia orgánica. El rendimiento, sin embargo, es mucho mayor. A partir de cantidades idénticas, el hidrógeno genera el triple de energía que el gas natural o la gasolina, y 5 veces más que el carbón. No existe un combustible tan eficiente y, por si fuera poco, no es necesario quemarlo. Estos dispositivos son pilas de combustible. Han sido diseñadas para generar energía eléctrica a temperatura ambiente. Trabajan uniendo hidrógeno y oxígeno a través de una membrana catalizadora. Por las calles de Japón, Estados Unidos o Europa ya circulan los primeros vehículos comerciales equipados con estos mecanismos. Sus prestaciones son similares a las de los vehículos de gasolina convencionales, pero además incorporan numerosas ventajas. No contaminan, son silenciosos y su fuente de energía, el hidrógeno, es inagotable. El inconveniente radica en que la tecnología actual para utilizar hidrógeno como fuente de energía es aún rudimentaria. Casi todo el que existe en la Tierra forma parte del agua o de compuestos orgánicos y separarlo resulta caro. Su empleo por el momento está restringido a contadas aplicaciones como la navegación espacial. Antes de generalizar su uso como fuente de energía, los científicos han de resolver otros problemas. El hidrógeno líquido es muy inflamable y, en consecuencia, su manipulación peligrosa. Por otro lado, los catalizadores que utilizan las células de combustible están hechos de platino, y el platino es un metal escaso y caro. Las reservas de las que disponemos en todo el planeta no serían suficientes para reemplazar nuestro parque automovilístico actual. A pesar de todo, las previsiones son optimistas. Algunos expertos sostienen que el uso del hidrógeno no tardará en equipararse al de la gasolina. En pocos años seremos capaces de producirlo a partir del agua. Tal vez lo hagamos en fábricas alimentadas por energía solar. Para entonces, las grandes empresas de automoción habrán encontrado una alternativa viable al uso del platino. El 16 de julio de 1945 estalló en el campo de pruebas de Trinity, Nuevo México, la primera bomba atómica de la historia. 1 gramo de plutonio fue suficiente para generar 12 kilotones y medio de energía, una explosión equivalente a la que provocarían 12.500 toneladas de TNT convencional. Una vez más, la ciencia militar se adelantaba a los intereses del resto de la sociedad. El funcionamiento de una bomba atómica como las que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial se basa en el proceso de fisión nuclear. Un núcleo pesado como el del uranio o el del plutonio es bombardeado por un neutrón. Como consecuencia, se divide en 2 núcleos más ligeros. El impacto libera nuevos neutrones que, a su vez, bombardean nuevos núcleos. La acción se repite una y otra vez, configurando una reacción en cadena de enorme poder energético. La fisión nuclear es exactamente el mismo procedimiento que hoy nos permite producir el 17% de la energía eléctrica que consumimos en el mundo. Si para obtener estos mismos resultados tuviésemos que recurrir a combustibles fósiles,
la operación nos costaría cada año otros 700 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que expulsan más o menos los 200 millones de vehículos que actualmente circulan por los países de la Unión Europea. Pero la opinión pública mundial sigue viendo en la energía nuclear más riesgos que soluciones. Los fatales accidentes de la isla de 3 millas y sobre todo Chernóbil no son fáciles de olvidar, aunque desde entonces las centrales nucleares sean más seguras. El futuro de la energía nuclear, sin embargo, no solo depende de la seguridad. Como cualquier actividad industrial, la obtención de energía a partir de la fisión de núcleos pesados genera desechos. El problema es que en este caso son extremadamente peligrosos y aún no sabemos qué hacer con ellos. Los residuos nucleares contienen porcentajes variables de materiales radiactivos. Algunos desarrollan periodos de desintegración de varios cientos, miles o incluso cientos de miles de años. Países como Estados Unidos, Finlandia o Suecia han comenzado a diseñar sistemas de enterramiento geológico de estos desechos, pero las soluciones no son definitivas. La energía nuclear no contribuye al alarmante cambio climático, pero tampoco es tan limpia como parece. Construimos reactores cada vez más seguros, diseñamos materiales más sofisticados, disponemos de nuevas instalaciones, pero no sabemos qué hacer con la basura atómica que generamos. Tal vez dentro de un tiempo estemos en condiciones de instalar vertederos nucleares lejos de la Tierra, pero eso por el momento es pura ciencia ficción. Lo que se está moviendo más es el ciclo de combustible. Se está buscando más eficiencia. Dentro de esta eficiencia supone que tú puedes quemar combustibles que ya se han utilizado en los reactores de agua ligera y que puedes quemar óxidos mixtos de uranio, de plutonio, de torio. Quiere decirse que tú en los nuevos reactores con un ciclo de combustible nuevo puedes incorporar los beneficios de quemar combustible que ya tienes, con lo cual es como si te quitases un coste, porque en realidad estás quitando un coste de almacenamiento. Todos estos mecanismos que todavía son muy complicados y que todavía no están bien establecidos, se están pensando muy seriamente en cuanto a cómo evalúas el coste de una central. Porque si llegásemos a ser capaces de quemar materiales físiles que todavía están ahí, cuando sacas un elemento combustible de una central de agua ligera, el problema es que tienes mucha energía, el problema no es que tienes un residuo, el problema es que tienes un elemento que todavía puede producir mucha energía. Entonces, en ese sentido, los costes de almacenamiento se pueden transferir en realidad a una disminución, porque tú no te vas a gastar nunca esto en almacenar, sino que lo puedes aprovechar para generar energía. Entonces, todos estos nuevos ciclos de combustible son los que van a requerir más análisis, porque implican sin ninguna duda nuevas tecnologías. Pero ahí es donde más se está trabajando. Pero tal vez la solución no esté en dividir núcleos, sino en unirlos. Es decir, en lugar de fisión, fusión. Si la fisión es la división de núcleos, la fusión pretende unirlos. Invertimos tiempo y dinero en captar la energía del Sol. Pero ¿por qué no reproducirla? En el centro geométrico de nuestra estrella más cercana, a casi 700.000 kilómetros de su superficie,
se encuentra la poderosa fábrica en la que se genera la luz y el calor que nos dan la vida. Su funcionamiento fue un misterio hasta 1938. Albrecht Bethe y Charles Critchfield, especialistas en física atómica, proponían que la energía de las estrellas se producía a partir de reacciones de fusión nuclear, por las cuales los átomos de hidrógeno se fusionan para producir átomos de helio, emitiendo una intensa radiación durante el proceso, la que inunda de luz y calor todo el sistema solar. Los astrónomos calculan que el centro del Sol está sometido a una presión 225.000 veces superior a la que la atmósfera terrestre ejerce sobre nuestro planeta. Se trata de un lugar en el que las temperaturas se elevan hasta los 15 millones de grados centígrados. La conjunción de ambas circunstancias, presión y temperatura, provoca la fusión de núcleos de hidrógeno. Cada segundo, 580 millones de toneladas de hidrógeno se convierten allí en helio. La fusión es la reacción opuesta a la fisión. La gente está familiarizada con la fisión, que es una acción por la cual un núcleo pesado, al romperse y dar lugar a uno más pequeño y estable, produce una gran cantidad de energía. Por otra parte, si se tienen núcleos muy ligeros juntos, se pueden fusionar. Y cuando se fusionan, producen otro núcleo más pesado, pero más estable. Y por lo tanto liberan energía. Esta reacción, que es básica en el universo en el que estamos, es la que está presente en las estrellas. De ella extraen la energía que compensa a la gravedad y que evita su colapso. Las estrellas obtienen energía de las reacciones de fusión. Y hay un equilibrio entre esta y la gravedad. Todo esto hace que las estrellas existan y que existamos nosotros también. Imitar el mecanismo que utilizan las estrellas para producir energía es un viejo sueño de los científicos. Los núcleos de hidrógeno tienen carga eléctrica positiva y, como dicen las leyes de la física, las cargas del mismo signo se repelen. Para vencer esta poderosa fuerza electrostática es necesario comprimir los núcleos y calentarlos hasta temperaturas superiores a 100 millones de grados centígrados. No existe lugar en la Tierra en el que se den estas condiciones, y reproducirlas tampoco es fácil. La fusión nuclear se ha conseguido producir en la Tierra, pero de forma descontrolada. Es el mecanismo que utiliza la bomba H, explotada por primera vez en 1952. Para alcanzar la temperatura necesaria, sus diseñadores utilizaron como detonante una tradicional bomba atómica de fisión. A pesar de los objetivos militares, este fue el primer paso. Pero ¿cómo reproducir el mecanismo de manera controlada? Dadas las condiciones extremas que se precisan para provocar la fusión, es necesario conseguir el confinamiento del combustible. Para empezar, se calienta el hidrógeno hasta romper su estructura atómica. Los electrones y los núcleos se separan, formando una sopa caótica que se llama plasma. Después hay que calentarlo y comprimirlo hasta conseguir temperaturas de entre 100 y 200 millones de grados y una densidad suficiente durante más de un segundo. En estas condiciones no hay estructura que se mantenga en estado sólido. Las reacciones han de producirse literalmente en el aire. Esta peculiar levitación nuclear puede lograrse empleando rayos láser o circuitos magnéticos. Para lograr fusiones nucleares diseñamos sofisticadas máquinas, pequeños soles a escala terrestre con los que pretendemos recrear los mecanismos que generan la luz y el calor de las estrellas. Hasta la fecha, el más avanzado es el tokamak, un dispositivo de confinamiento magnético desarrollado por la antigua Unión Soviética a mediados del siglo XX. Cuando la industria europea comenzó a interesarse por la fusión nuclear, entró en funcionamiento el Joint European Tours, más conocido como JET.
Los experimentos realizados con estas máquinas nunca han dejado de ser prometedores. De hecho, las condiciones necesarias para conseguir la fusión se han alcanzado ya por separado, pero no han logrado combinarse. En el JET se consiguió provocar la fusión de núcleos de hidrógeno, pero de forma poco eficiente aún, ya que se consumió más energía de la generada. Para dar el siguiente paso es necesario construir una nueva máquina, denominada ITER, una iniciativa compartida por Estados Unidos, Europa, Rusia y Japón. El ITER está considerado como el proyecto científico más importante del mundo después de la Estación Espacial. Lo que podríamos predecir ahora mismo es que en el año 2020 tendremos esa demostración tecnológica que la fusión es capaz de producir grandes cantidades de energía con un coste, con una inversión energética mínima. Es decir, que el factor de multiplicación de esa energía será tal que podemos pensar que con este pequeño combustible que vamos a introducir, que esencialmente lo vamos a sacar del agua, con un calentamiento adicional que vamos a introducir para llevar nuestro combustible a esas temperaturas de 100 millones de grados, podemos obtener del orden de 500 millones de vatios de energía térmica, que en un futuro estarán disponibles para ser convertidas a energía eléctrica. Deseamos iluminar la penumbra, tener calor en invierno y aire acondicionado en verano. Queremos seguir disfrutando de nuestros automóviles, trenes y aviones, y que nuestras fábricas sigan trabajando a pleno rendimiento. Necesitamos al mismo tiempo que nuestra atmósfera no se resienta. La energía es el signo del crecimiento del hombre como civilización, el motor de su expansión, pero es también la clave de su equilibrio con el entorno natural. Es la carta de la desigualdad entre mundos sociales. Es el problema y la solución. Es el futuro para lo bueno y para lo inquietante. Por el momento, el secreto sigue oculto en lo más profundo de las estrellas, pero cada vez por menos tiempo.